Radio, ¿qué valoración hace usted del partido? Bueno, un partido yo creo que previsible dentro de lo que podemos esperar de un derbi, de un partido de tensión, de rivalidad, donde creo que los dos equipos nos jugábamos mucho y bueno, creo que la primera parte pasaron pocas cosas por parte de los dos equipos y luego, bueno, pues sí que es verdad que los dos, la segunda parte, creo que teníamos esa obligación de ganar, ¿no? Yo creo que un poco más nosotros por el hecho de engancharnos a esa posibilidad de jugar un playoff de ascenso y bueno, se abrió un poco más el partido más de transiciones, partido un poco más loco y ahí creo que los dos equipos tuvimos alguna opción, pero creo que en líneas generales el empate se puede considerar justo. En la primera parte, ¿qué pasó para que tuvieras alguna ocasión más? Porque es verdad que el equipo era muy ofensivo, con los dos delanteros, los jugadores en banda ofensivos, pero os costó generar ocasiones. Sí, yo creo que nos costó a nosotros y a la Avilés. Creo que, lo que te decía, creo que pasaron pocas cosas. No porque hubiera ese miedo a perder, yo creo que había respeto y porque, bueno, estos partidos los envuelve también un punto más de tensión al futbolista, aunque quieras quitarle esa presión. Y bueno, creo que en ciertos esos momentos, acciones puntuales de un último pase, un buen control, un buen perfil, yo creo que estuvimos un poco imprecisos. Creo que, y repito, tanto nosotros como la Avilés, porque no recuerdo la primera parte, ninguna parada de Adri ni de Álvaro. Entonces, bueno, creo que, repito, dentro de lo que preveíamos que podía ser el partido, un partido que pasaran pocas cosas, y yo creo que es eso, la primera parte es lo que te puedo comentar de ella. Bajo mi opinión, empezó mejor el Langreo, después tuvo mejor el Avilés y el Langreo también acabó mejor la última media hora, los últimos 20 minutos. ¿No crees que a lo mejor os podéis haber ido con un 0-1 de aquí de Avilés? Sí, tuvimos nuestras opciones. Tuvimos las opciones para hacer ese 0-1, sobre todo la acción de Juan López, que saca bien Álvaro. También el Avilés tuvo la suya en la segunda parte, pero bueno, el resumen que haces creo que entra también dentro de la lógica, la normalidad, de que en un partido siempre hay, bueno, pues mini partidos, ¿no? Y esas fases de que tú eres mejor del rival, el rival iguala y es mejor que tú, y yo creo que la clave está en cuando estás en tu fase buena, pues bueno, ser capaz de acertar, ¿no? Hoy no acertamos cuando tuvimos la opción, cuando estábamos igual un poco mejor que el Avilés, y vuelvo a decir que claro que tuvimos la opción del 0-1 y que era lo que buscábamos, ¿no? Al final también con los cambios, la segunda parte, bueno, pues vimos esos últimos 5 o 10 minutos que nosotros estábamos un poco mejor que el Avilés, también por lo que te hablo antes de la necesidad. Creo que a través de más corazón que cabeza muchas veces, pero bueno, generamos ahí balón parado, córners, faltas laterales, veíamos al Avilés con ese punto de nerviosismo también lógico y normal de los últimos minutos de perder el punto que tenían, y sí que arriesgamos un poco más, tomando riesgos, pero bueno, creo que en líneas generales, vuelvo a decir que el empate es justo. Pablo, una temporada excelsa de Unión Popular de Langreo muy cerca de la Copa del Rey. ¿Ese es su objetivo, la Copa del Rey, o todavía piensan ganar Llanera, ganar Salamanca, ganar al Laredo y optar a esa quinta plaza? Bueno, te voy a ser sincero, yo creo que estamos en un momento de la temporada que, lo comentaba la semana pasada, que creo que nos hemos ganado el derecho a soñar con lo más grande que podamos alcanzar, que creo que a día de hoy es un playoff de ascenso. Está difícil, está complicado, ¿vale? Estamos a 2 puntos por detrás y tenemos el golaveraje perdido con Fabril, Ávila, y bueno, Avilés ya lo pongo muy lejos, pero con los rivales que creo que van a ser candidatos a jugar ese playoff, y vamos a luchar por él. Tenemos 3 partidos, bueno, pues partido a partido, vamos a pensar en Llanera, recuperar a la gente del esfuerzo de hoy, que creo que ha sido grande. Que tenemos el premio de la Copa, creo que, vamos, bienvenido sea y a celebrarlo. Que no tenemos ningún premio, bueno, pues creo que también que es una temporada para estar orgulloso del trabajo de los chavales, del trabajo del club, con los medios con los que contamos, con los recursos. Creo que se ha vuelto a acertar y creo que tenemos ahora 3 partidos para disfrutar y para soñar con poder jugar una fase de promoción de ascenso. Los cambios que ha hecho usted los últimos 20 minutos ganaron el centro del campo y, como bien usted dice, tuvieron el gol muy cerca.
¿Usted la veía dentro desde la área de Juan? Bueno, yo creo que la veo más cerca el que yo, ¿no? Es el que me comenta que al final la acaba y que le sale muy centrado, y luego aparte, bueno, pues que Álvaro hace una intervención también soberbia. Sí, al final nosotros con 2 puntas nos estaba costando, bueno, llevarles el balón a ellos, ¿no? Muchas veces parece que por poner más delanteros estás más cerca de hacer gol y muchas veces estás más lejos, ¿no? Porque no tienes capacidad ni jugadores para llevarles el balón, ¿no? Entonces, de ahí el cambio de Guerrero por Orbiz y, bueno, pues adelantar la posición de Juan, meter un hombre más en el centro del campo para igualarles a ellos y para tener, bueno, un poco más capacidad para transitar y llevar balones a Breñé. Y luego, bueno, por los últimos minutos creo que el cambio de Ares era más por mensaje a los jugadores de ir a por el partido. Acabamos jugando con Breñé, con Ares, con Dacal, bueno, con gente muy ofensiva, porque estábamos viendo que estábamos rondando el área, y ahí, bueno, pues ahí sí que es importante tener futbolistas de área como Ares y Breñé. Sigue rondando la posibilidad de esa fase de ascenso. ¿Qué gran recuerdo tiene usted con ese gol desde 11 pasos, 12 yardas ante el Mérida, que le llevaron a la extinta Segunda División B? Sería remarcar la temporada extensa de esta Unión Popular de Langreo, esa fase de ascenso. Sí, sería. Repito que está difícil. A mí no me van a dejar jugarla, o sea que no voy a meter ningún gol en esta ocasión, pero vamos, sería la guinda del pastel. Vuelvo a decir, creo que no tenemos la obligación de jugarla, pero sí que a falta de 3 jornadas, estando a 2 puntos, no podemos entrar al vestuario y decir lo contrario. Creo que sería un premio, vamos, y un reconocimiento a este grupo, a estos chavales, al club, que repito, vuelvo a decir que año tras año hace malabares y, bueno, acierta casi siempre. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde nos da y hasta dónde llegamos. Partido domingo, Unión Popular de Langreo, Llanera. Sí, nos quedan 3 partidos: Llanera, Salamanca y Laredo. Vamos a pensar en Llanera. De nada vale el punto de hoy si no ganamos al Llanera el domingo. Cuando digo que es complicado jugar esa fase de ascenso, lo digo porque creo que nos va a hacer falta hacer 9 de 9 para jugarla. Entonces, pues todo el esfuerzo que hemos hecho hoy tenemos que hacerlo bueno en Llanera. Más allá de los 9 de 9 no quiero echar cuentas porque, bueno, al final no sabes nunca dónde va a estar la puntuación, qué van a hacer los rivales. Pero bueno, sí que nosotros estando 2 por detrás somos los que más obligados estamos a sacarlo todo. Va a ser un partido complicado. El Llanera se está jugando lo que se está jugando, obviamente. Todo el mundo ahora se juega algo, es lo bonito de esta categoría, que al final, bueno, por arriba, por abajo, posición de Copa del Rey, todo el mundo se juega algo, y bueno, pues será un partido igual o más complicado que el que hemos tenido hoy aquí contra un muy buen rival que, bueno, no es casualidad, ¿no? Lleva sin perder en este año 2025, la racha aquí en casa es tremenda, por eso creo que hay que dar el mérito al punto de hoy, ¿no? Puntuar aquí en el Suárez Puerta es complicado, y además es que hemos estado cerca de llevarnos los 3.